Muchos años hemos normalizado esa resequedad vaginal. Piensas que es normal que nos empiece a doler, que arda, que empiece a tener infecciones vaginales, flujitos, infecciones de vías urinarias o incluso incontinencia. Ese chorrito que se me llega a escapar, lo empezamos a normalizar. Empiezo a tener dolor cuando tengo relaciones, mi lubricación va disminuyendo o empiezo con flujos vaginales más frecuentes, infecciones de vías urinarias más frecuentes, me incomoda el usar el papel higiénico que yo utilizaba anteriormente, la ropa interior que yo utilizaba anteriormente, el antiprotector ya me rosa. Esos son síntomas de que yo puedo estar empezando con una resequedad vaginal. Durante mucho tiempo nos enseñaron a no escuchar nuestro cuerpo, a normalizar el cansancio, los cambios, el insomnio y la irritabilidad, a pensar que era la edad, el estrés o que simplemente había que aguantarse. Nos enseñaron a no preguntar, a sentirnos que exagerábamos y a vivir los cambios hormonales en silencio y con miedo. Y la verdad es esta: no saber no es el problema. El problema es no tener un espacio donde preguntar con calma, sin juicio y sin tabús. Por eso nace Cuando el cuerpo de la mujer habla. Un espacio para hablar de salud femenina, pero sobre todo de menopausia, con claridad, empatía y sin dramatizar. Este es un espacio seguro, un lugar para entender lo que nos pasa, cuidar nuestro cuerpo y dejar de adivinar, porque esta etapa no es el final de nada, es el inicio de una nueva forma de conocernos. Esto es Cuando el cuerpo de la mujer habla, con la doctora Vanessa Fernández García. Aquí tu cuerpo no está fallando, te está hablando. Hola, bienvenidas a Cuando el cuerpo de la mujer habla, porque aquí tu cuerpo no está fallando, te está hablando. Un espacio dirigido para ti, donde vamos a hablar acerca de las hormonas, la menopausia y todos los cambios que vienen a partir de los 40 años. Sin tabús, sin miedos y con explicación médica y clara. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, sin embargo pocas veces hablamos de él. Y es porque tiene tabús, nos genera miedo o simplemente lo podemos normalizar. Y eso es la resequedad vaginal. Vamos a platicar de todo lo que pasa con esta situación, con esta zona de nuestro cuerpo que es tan importante, pero que nunca le ponemos atención hasta el día que nos enteramos que existe. Esa es la vagina. Si tú sientes que la vagina te pica, te roza, está incómoda, la sientes como papel, la sientes pegada, sientes que ya no puedes usar tu ropa interior, tus jeans, todo lo que antes usabas, si inclusive ahora hasta el jabón íntimo te irrita, quédate aquí, que todo tiene una explicación y vamos a ir hablando poco a poco de ella. Cuando el cuerpo de la mujer habla, nace porque muchas mujeres se sienten incómodas, con dolor, con ardor y empiezan a normalizar síntomas que van apareciendo poco a poco, pero un día detonan. Y esto es la resequedad vaginal. Y ojo, no siempre se presenta en la menopausia. Se puede presentar desde antes, desde los 40 o si estás utilizando algún medicamento, algún anticonceptivo. Hay muchas cosas que pueden hacernos sentir resecas. Y esa resequedad va a tener un impacto en nuestra vida, no solo en mis relaciones íntimas, no solo en cómo yo me siento y me percibo, sino también tiene un efecto en mi calidad de vida. Desde que ya no puedo usar el papel higiénico que usaba antes, ya no puedo usar mi ropa interior que estaba acostumbrada a usar o ropa muy ajustada. Esto es un problema que empieza a surgir, pero como siempre les digo, generalmente la asociamos a la menopausia, pero no solamente aparece en esta etapa. Y algo muy importante es que no tienes por qué sufrir, porque vas a empezar a tener problemas de calidad de vida, ya no quieres salir, ya no quieres usar nada, te pones lo que te encuentras y en lugar de mejorarlo, lo empezamos a exacerbar simplemente porque no sabemos qué es lo que está pasando y no sabemos que tenemos soluciones para ella. Entonces, aquí vamos a ir desmenuzando poquito a poquito qué es lo que va pasando y sobre todo qué vamos a hacer para arreglar. ¿Y qué pasa? Muchos años hemos normalizado esa resequedad vaginal. Piensas que es normal que nos empiece a doler, que arda, que empiece a tener infecciones vaginales, flujitos, infecciones de vías urinarias o incluso incontinencia. Ese chorrito que se me llega a escapar, lo empezamos a normalizar. Y algo que quiero que sepamos es que no espero
¿Qué es lo que me puede ocasionar que yo pueda iniciar con una resequedad? Pudo haber sido que a lo mejor cambié mi jabón de higiene íntima o que no tengo el adecuado para mi zona. Como va cambiando mis hormonas, mis niveles hormonales, pues obviamente ya necesito yo jabones especializados para esta etapa. O que usamos ropa interior ajustada o algo que todas usan y es el pantiprotector. Que como siempre les digo, no debemos usar pantiprotector, pero bueno, para muchas mujeres es muy cómodo tenerlos. Entre otros muchos factores. A lo mejor ese día utilicé el papel higiénico con mucho aroma o también aquí van a entrar enfermedades que podemos tener que muchas veces desconocemos o que puedan tener una alteración en mi lubricación. Tal es el caso que pudiera ser de cuando tenemos un tema de tiroides, un ovario poliquístico o algo muy frecuente, que mujeres que usan anticonceptivos también nos puede generar resequedad. Y ojo, aquí no estás en la etapa de la menopausia o no estás cerca, sino simplemente que un anticonceptivo puede tener un efecto en esta etapa también. Y también si puedes tener alguna enfermedad autoinmune como artritis, lupus, algún síndrome Sjögren, todo esto va a tener un impacto en mi lubricación, que obviamente no es lo más común. Lo más común es que yo empiece con estos cambios a partir de los 40, que es donde las mujeres empiezan a sentir como esa diferencia en la lubricación, que a lo mejor ya no estoy lubricando igual, o sea, sí sigo lubricando, pero ya no es la misma lubricación que tenía hace 2, 3 años. Entonces, como que un cambio muy importante viene a partir de los 40 y es cuando dices, sí, sí tuve una lubricación o sí me sentí cómoda, pero a lo mejor, por ejemplo, cuando tenemos relaciones, ya dices, pues duró menos mi lubricación o al final ya tuve que usar algún lubricante o aquí algo muy importante que pasa, que quedan incómodas después de tener relaciones. Entonces queda como el flujito, queda como esa sensación de que arde o la sensación de infecciones de vías urinarias que ya no quieren tener intimidad porque saben y se sienten que posterior a esto vamos a tener infecciones. O ya la otra parte que es que muchas veces me dicen, mi vagina se siente como lija, ya la siento como que se pega, ya no siento que hay algo ahí que me permite estar hidratada y humectada. Inclusive nosotras cuando ovulamos y a partir de la segunda parte del ciclo, a partir de mi segunda mitad, empezamos a tener esa falta de lubricación, que cuando antes, pues sabemos que cuando volamos nos damos cuenta por ese moquito que sale. Entonces, todos estos cambios empiezan a aparecer poco a poco, sin embargo, los normalizamos y hasta que un día la vagina ya prácticamente está reseca o que tuve muchas molestias después de tener relaciones, es cuando ya vemos que algo diferente está pasando. ¿Y qué va pasando? A partir de nuestra segunda etapa del ciclo, que es cuando ovulamos, normalmente esa lubricación es mayor porque me encuentro ovulando. En esta etapa o en la transición hacia esta etapa, pues empieza a haber cambios en esta lubricación. Ya no estoy con esta cantidad de moquito todo el tiempo o es como paulatina, que dices, ay, yo me siento bien, no me siento mal, o empezamos a notar como esas diferencias muy importantes. Entonces, para ir cerrando esta etapa y que quiero que empecemos a reconocer qué es lo que está pasando y cómo yo, mujer, puedo saber si estoy empezando con una resequedad vaginal y sobre todo saberlo para empezarlo a tratar, lo que vamos a empezar a ver es empiezo a tener dolor cuando tengo relaciones, mi lubricación va disminuyendo o sobre todo ese famoso de hoy lubriqué súper bien, hoy me estuve muy cómoda y mañana o pasado mañana noté un cambio. Empiezo a utilizar un lubricante, también eso es algo muy importante. O empiezo con flujos vaginales más frecuentes, infecciones de vías urinarias más frecuentes, me incomoda el usar el papel higiénico que yo utilizaba anteriormente, la ropa interior que yo utilizaba anteriormente, el pantiprotector llame rosa. Esos son síntomas de que yo puedo estar empezando con una resequedad vaginal. Y también esta parte de que mis labios los empiezo a sentir como más resequitos, como que se empiezan a pegar, también es un síntoma de que, ojo, tenemos que empezar a tomar medidas para no sufrir con nuestra vagina. Y bueno, vamos a lo importante. ¿Por qué surge esto? La primera causa y la más frecuente es la entrada a la menopausia. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Nuestra vagina, nosotros tenemos receptores hormonales en todo el cuerpo. Eso es algo que tenemos que saber y que es muy importante. Pero en este caso que estamos hablando, empezamos con una disminución de la cantidad de progesterona, testosterona, DA, pero sobre todo el estrógeno. La vagina, mi vagina tiene receptores hormonales muy importantes, sobre todo estrogénicos, y también la vejiga.
Es por eso que en esta etapa empiezan con infecciones vaginales e infecciones de vías urinarias muy frecuentes. ¿Qué es lo que va pasando? Ustedes imagínense que es como si tuviéramos un edificio de 10 pisos, un edificio en donde todos los inquilinos vivían muy felices. Y aunque está esa junta de los vecinos incómodos, que dices, bueno, son poquitos, pero la mayoría somos vecinos felices y no tenemos como ese problema. Está el que los limita. Los que nos ponen en orden son los lactobacilos. ¿Qué va pasando en esta etapa? Pues esa junta de vecinos va creciendo. La junta de vecinos incómoda va creciendo. Y entonces mi vagina, que era antes un edificio de 10 pisos, empiezan a evacuar a toda la gente linda. Y todos los vecinos lindos empiezan a ir y nos vamos quedando sin departamentos. Entonces mi edificio, que antes era de 10 pisos, pues va siendo de 8, 7, 6, 5, hasta quedarse en un edificio de una planta baja. Entonces, los que decíamos que eran los buenos ya no son tantos y los malos empiezan a crecer. Estos buenos son mis lactobacilos, que estos lactobacilos viven en condiciones óptimas porque tienen el estrógeno. Si yo tengo un estrógeno adecuado, tengo lactobacilos que me permiten que mi vagina tenga un pH ácido. Mi vagina tiene que tener un pH ácido. Y siempre tenía los vecinos incómodos, que son las bacterias y el resto de la flora que vive en mi vagina. Mi vagina tiene muchísima flora. Entonces, la vagina es una parte que este equilibrio se mantenía con mis lactobacilos, que eran mis soldaditos. Entonces, hoy ya no tengo esos soldados y los vecinos incómodos empiezan a proliferar. Eso es lo que pasa en esta etapa. Otra cosa muy importante también es que si tienes problemas de tiroides, si tienes problemas de ovario poliquístico o si tienes alguna enfermedad autoinmune, también vamos a tener una disminución en mi lubricación. Y no es solo que disminuya la cantidad de estrógenos en mi vagina, es lo que va pasando. Empiezan a disminuir los pliegues que tiene mi vagina, porque ustedes acuérdense, esa vagina fue hecha para un parto. A ver, cuando pasa un bebé por ahí, por 3 kilos, 3,5 kilos, la vagina tiene una capacidad elástica, una capacidad de distensión increíble. Y las mujeres que tienen parto, al otro día, esa vagina, pues, digo, no se recupera tan rápido, pero imagínense el tamaño que tuvo para que pasara un bebé de 3,5 kilos, pues ya vuelve a hacerse chiquita. Ya no queda como antes, niñas, pero bueno. Lo que quiero aquí que entendamos es esa capacidad de lubricación, de elasticidad que tiene la vagina, se va perdiendo. Voy perdiendo proteínas, voy perdiendo ácido hialurónico, voy perdiendo esas sustancias que le dan esa elasticidad y esa lubricación a mi vagina. Todos estos son cambios hormonales. Por eso es muy importante que cuando empezamos a notar esas pequeñas diferencias en mi vagina, en mi lubricación, en la resequedad, pues es lo que va pasando. Y una vagina que ya no es elástica, una vagina que no está lubricada, pues obviamente si yo tengo un cambio de pH, un cambio de humedad, que antes yo, por ejemplo, podía usar las tangas o este tipo de ropa que siempre les digo, solo se ocupa cuando la necesitamos, no es de que tengamos que usar todo el tiempo las tangas porque nos pueden ocasionar infecciones. Pero bueno, antes las podías usar 5, 10 todo el día y no pasaba nada. En esta etapa, como va cambiando la vagina, van cambiando las condiciones. Lo que yo antes hacía, ya no lo puedo hacer y empiezo con molestias. El papel higiénico que usaba, la toalla que usaba, ya me empieza a irritar. Si utilizo copa, ya me empieza a costar trabajo introducirla o a veces me cuesta trabajo extraerla. Son estos pequeños cambios que empiezo a notar. Si antes podía usar el jabón de higiene íntima, que no es el óptimo, pero podía usarlo porque mi vagina estaba humectada y estaba lubricada todo el tiempo, hoy ya no lo puedo hacer. Y todos estos efectos que van teniendo mis cambios, mi estilo de vida y sobre todo mis cambios hormonales, pues van a tener un impacto en cómo yo me empiezo a sentir. ¿Y por qué es muy importante que yo rescate la vagina? Primero, porque tiene un impacto muy importante en mi vida íntima. Si yo tengo dolor cuando tengo relaciones, pues obviamente esto va a tener un impacto conmigo y con mi pareja, porque ya no voy a querer tener intimidad con él, porque sé que me va a doler. Y mi pareja muchas veces lo que piensa es, ya estás con otro, ya no me quieres, ya no te atraigo, pero simplemente eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que tu mujer estás iniciando con una menor lubricación y lo que va a pasar es que pues tienes miedo porque posterior a la relación, primero, a lo mejor ni siquiera lo estás disfrutando. O dices, me va a doler y me voy a quedar incómoda 4, 5, 6, 7 días después de esto y pues lo que menos que vas a querer es estar incómoda. Y la otra parte es que también
tu vagina, ya el que no me pueda sentar, el que toda la ropa me roce, va a empezar a generar muchos problemas contigo y en tu calidad de vida. Como siempre les digo, cuando yo sé que tengo un problema con mi vagina, cuando la sientes. Normalmente no la percibimos. La percibo cuando tengo alguna infección, si me la lastimé o, en este caso, si está reseca, pues obviamente voy a empezar a tener problemas. Pero aquí la buena noticia es, después de explicar esto que está pasando, es que todo tiene solución, no tienen por qué aguantarse. Ahorita vamos a ir diciendo cada una de las cosas que podemos ir haciendo para rescatarnos y sobre todo para que no lo suframos y tengamos una calidad de vida en esta etapa. Y bueno, aquí ya venimos a lo más importante. ¿Qué puedo hacer yo para empezar a cuidar mi zona íntima? Desde lo muy como del día a día, pues obviamente es hidratarte, que utilices ropa interior de algodón, si ya sé esa que dicen que es de abuelita, y modo, no la ponemos. No, que no solo tenga el puente, que sea completamente. Trate de utilizar pues tu ropa de tus pantalones, tus faldas de materiales que permitan que esta zona pueda tener una adecuada ventilación. Usar, por favor, jabones íntimos adecuados para esta etapa, que sean dermatológicos o ginecológicos. Por favor, eso de que me ponía el Yakult, que hacía duchas vaginales, es lo peor que podemos hacer y lejos de darte una mejoría, van a exacerbar el problema y vas a tener infecciones muy frecuentes, ¿ok? Entonces, cuidar mucho esta zona, cuidar lo que introduzco, si tengo una copa, mantenerla limpia, tratar de no utilizar tampones y si vas a utilizar toallas, pues obviamente que sean de materiales lo más naturales posible. Y en cuanto al tema médico, ¿qué podemos hacer? Actualmente tenemos muchas líneas ginecológicas que ya tienen productos especializados para esta etapa, desde óvulos y cremas vaginales. Pueden ser de polinucleótidos, pueden ser hidratantes vaginales, pueden ser ácido hialurónico, que ya tienen vitamina E. Esto nos va a ayudar mucho. Otra parte muy importante es que mantengamos el pH de nuestra vagina. Entonces ya tenemos también lactobacilos que son específicos para la zona porque están hechos para que vayan y colonicen esta parte tan importante de nuestro cuerpo. Y como siempre les digo, la cerecita del pastel, que son las hormonas. Si soy candidata a un reemplazo hormonal, ya una vez que me haya checado mi ginecólogo, que me haya dicho que todo está bien y que puedo usar reemplazo hormonal, lo ideal es que lo empieces a usar. Y como siempre les digo, no nos esperemos hasta que entramos a menopausia, no nos esperemos hasta que ya estoy muy reseca, porque aquí entre más rápido empecemos a tomar medidas, pues solamente voy a poder rescatar mucho antes esta etapa. Ustedes hagan como, acuérdense, cuando una tierra, un terreno empieza a estar reseco, empieza a tener falta de agua, si yo le pongo agüita, luego, pues obviamente estas florecitas o este pasto que está ahí se va a recuperar mucho más rápido. Pero no es lo mismo que yo tarde 2 meses en regarlo, que bueno, a lo mejor algunas florecitas sí se van a recuperar, otras ya no, o que yo lo haya dejado 1 año, 2 años y es como un desierto. Ustedes le echan agua a una tierra muy, muy seca y ya prácticamente cuando está cuarteada ya nos cuesta mucho trabajo que pueda ahí nacer algo. Lo mismo le va pasando a mi vagina. Entonces, por favor, aunque la vagina muchas veces es de las últimas partes de mi cuerpo que me dan molestia cuando ya estoy en menopausia, porque vamos normalizando esto que les digo que va siendo paulatino, pues cuando ya me da molestia es porque ya estoy muy reseca. Y cuando yo estoy muy reseca, pues ya pasaron muchos años donde a lo mejor ya los tratamientos que tengo hoy en día ya no van a poder tener el mejor efecto porque estos receptores que yo les digo se van como apagando. Todas mis hormonas en el cuerpo tienen como unos bracitos que llega la hormona, se pega como a este receptor y va a tener su efecto. Entonces, entre yo menos receptores hormonales tenga, pues obviamente o más apagados me va a costar mucho más trabajo recuperar mi vagina. Y hay vaginas que muchas veces les damos ya todos los tratamientos y no las podemos recuperar. Entonces, aquí algo muy importante es, con esta información que estamos teniendo, empezar a ver esos pequeños cambios que está teniendo mi cuerpo y actuar. Porque tenemos derecho a vivir con salud. Recuerden, así como cuidamos nuestra cara todos los días, la humectamos, le ponemos sus sueros, lo mismo tendríamos que hacer con nuestra zona íntima. Aunque nadie la vea, la podemos nosotros sentir. Y eso es muy importante, cuidar esa salud íntima. Y bueno, otro punto muy importante aquí es el impacto que tiene en tu vida íntima.
Y algo súper importante que quiero que sepan es, no es tu culpa, no es que ya no quieras estar con tu pareja, no es que ya no tienes ganas, no es que ya te llegó la edad. Es una etapa, es un proceso que todas las mujeres vamos a llegar en algún momento. Hay quienes la viven más fuerte, hay quienes la viven no con tantas molestias como pudiera ser, pero que no tengas molestias no significa que no estén pasando estos cambios. Primero, muy importante aquí es informarnos, saber qué es lo que está pasando, hablar con tu pareja, decirle que no es un tema tuyo, no es algo que tú ya no quieres que pase, sino simplemente que te puede generar molestia y dolor. Y como sabes que te va a generar molestia, dolor o infecciones, pues obviamente es algo que en este momento no quieres. Y también hacerle saber, acuérdate que nosotras somos 90% acá, 10% acá, al contrario de ellos, ¿no? Que ellos son mucho más hormonales, dijéramos decir. Entonces, aquí lo que está pasando es que si nosotras estamos con miedo, que nos va a doler, que vamos a tener infecciones, o sabemos que posterior a esto vamos a estar incómodas mucho tiempo, pues obviamente no vamos a querer que esta situación pase. Y algo muy importante es no normalizarlo, no pensar que tampoco hay solución y algo aquí que yo quiero que analicemos y meditemos. Si empezamos a notar estos cambios, por favor, no nos esperemos hasta que ya tenga una incomodidad tan fuerte que no me permita hacer mi vida normalmente, que esté incómoda, sino simplemente es, ok, ya me están diciendo qué está pasando. Si empiezo a notar estos pequeños cambios, es momento de acudir con tu ginecólogo para que te revisen y nos puedan dar el mejor tratamiento. Por favor, aprovechemos que estamos en esta etapa donde tenemos muchísimos tratamientos. Hoy, gracias a que la menopausia ya somos muchísimas mujeres que vamos para allá o entramos en ella, pues las farmacéuticas, todos los doctores, hay muchas investigaciones que nos permiten saber y ver que tenemos tratamientos para mujeres que pueden usar hormonas, para mujeres que no pueden usar hormonas, porque ¿qué es lo que queremos? Que podamos seguir disfrutando esta etapa con calidad de vida, porque acuérdense que es una tercera etapa de nuestra vida. Entonces tenemos derecho y es más, tenemos obligación nosotras de cuidarnos y procurarnos para que esta etapa podamos vivirla de la mejor manera. Entonces acuérdense, tenemos tratamientos hormonales y no hormonales por todas las mujeres que le tienen que las hormonas, que ya pudiéramos, ya en algún otro podcast hablaremos de todo esto, pero si empiezas con esos síntomas, por favor, acude con tu ginecólogo que te revisen para que puedas tener el mejor tratamiento. Este podcast existe para recordarte que tu intimidad también importa y que no tienes que vivirla con resignación, sino con información. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este podcast cuando el cuerpo de la mujer habla. Te invito a que me sigas en mis redes, donde estoy como doctora Vanessa Fernández en Facebook, Instagram, TikTok, doctora Alia. Y en YouTube, donde puedes encontrar este podcast, que es doctora Vanessa Fernández Garcini Oficial. Déjame saber aquí todas tus dudas, si quieres que hablemos de algún tema, que te gustó, que te gustaría que mejoráramos, todo lo que quieras compartir, déjamelo aquí abajo. Esto fue Cuando el cuerpo de la mujer habla, porque aquí tu cuerpo no está fallando, te está hablando. Nos vemos pronto, cuídense, bye. En el siguiente capítulo de Cuando el cuerpo de la mujer habla, te cuesta trabajo dormir, te despiertas a las 3 de la mañana, estás cansada todo el tiempo, ya la memoria no te da. Esto es insomnio y menopausia. No te lo pierdas en nuestro siguiente capítulo con la doctora Vanessa Fernández García.